Saludos tróspidos, Snorkis, gracias por estar aquí ante todo, ante todo. Oye, ¿sabéis que desde aquí, desde la casa de Snorky, seguimos de cerca las series que se salen un poquito del habitual, porque este es nuestro punto tróspido. Y oye, y cuando vimos Punto Nemo, con islas raras, animales tróspidos, misterios, ciencia ficción, dijimos, oye, esto lo tenemos que comentar con los culpables de esta serie. Y tenemos la suerte que vamos a poder entrevistar a Daniel Martín Sáez de Parayuelo, que es el creador y guionista de esta serie, y a uno de sus protagonistas, el gran actor Miguel de Herida. Así que, chicos, empezamos. Dentro vídeo. 5.300 millas separan nuestro punto de partida de nuestro destino. Cubriremos la travesía en aproximadamente 15 días. Pues bueno, no voy a estar solo. Se une con... A ver, con una cosita así, cuando se lo dije a Rebollo, dije, yo voy a hacer todo lo que pueda. Y aquí está Rebollo. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estamos, yo me apunto porque es que esta serie, aparte que me ha encantado, que me parece a mí también. Una maravilla, y no porque vayamos a tener aquí a su creador, tú sabes que hablamos de las cosas si nos gustan o si no nos gustan, que nos da igual quién esté delante. Pero sabes que tenemos ese corazoncito que nos gusta la ciencia ficción por muchas cosas, nos gusta el misterio, la troficidad y todas estas cosas que a nosotros nos molan. Ahora le explicaremos qué significa la troficidad que tanto hablamos aquí en este canal. Claro, animales tróspidos y dónde encontrarlos, ese es un poco el lema. Pues, oye, sin más, vamos a presentarlos, ¿o no? Vamos a presentarlos. Sí. Pues aquí tenemos a Daniel, creador de la serie de Punto Nemo. Bueno, entre otras cosas, creador de la serie Matadero, guionista de un montón de series, escritor, toca la guitarra. ¿Te falta algo más para hacer? Un poco mal, pero bueno. Oye, gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias a vosotros por invitarnos. Muy amable. Muchas gracias, Daniel, por venir. Nada, un placer de que estés por aquí porque, bueno, como hemos dicho, la serie a mí personalmente me ha encantado. El tema de la ciencia ficción que tiene metida ahí está de escándalo. Me parece que es un rara avis dentro de lo que es las series en España y se agradece. Y aparte que está funcionando muy bien. Los comentarios que están poniéndonos en la crítica nuestra son maravillosos y de ahí, gracias a eso, que hiciste un comentario en esa crítica que hizo Javi, pues por eso estás aquí, ¿sabes? Qué bien, pues yo encantado. Muchas gracias por invitarnos. Me gustaría un canal pequeñito, pero bueno. Me gustaría decir una cosa que hace Javier habitualmente en sus vídeos, que es no nos olvidemos de Valencia, de lo que pasó hace unos meses, que eso sigue estando sin arreglarse. Así que vaya por delante este mes. Te lo agradezco mucho. Yo en todos los vídeos que hago lo digo siempre porque parece que nos hemos olvidado, que ya ha pasado y yo tengo compañeros que han perdido que familiares, casas, etcétera. Ha habido ayudas, pero queda mucho trabajo. Mucho trabajo. Y parece que se ha olvidado que llega el verano y tal y cual, pero queda mucho trabajo. O sea que, Daniel, te lo agradezco de todo corazón. Gracias a vosotros por seguir dando voz y visibilidad a este asunto. Está terminado. Lo que podamos, yo siempre lo digo, de la manera que pueda ayudar la gente, bienvenida sea. Me da igual cómo lo hagan, pero que puedan ayudar desde su modesto. O sea, eso nada. Pues bueno, y vamos con otra persona, actor de esta serie, que para mí es yo lo digo, para mí es un actor
secundario de lujo, que a ver si le dan ya una serie para él solo y que nos muestre más de lo que tiene, que es el señor Miguel de Lira. Así que vamos para allá y lo ponemos. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Miguel. Buenas tardes. Hola. Bienvenido. Aquí nada, pues... Dani. Miguel, beso. Un besito. Un Que a bico. Miguel de Lira, si no lo conocéis, ha hecho teatro, hace teatro. Apareció en un pequeño papelito en la noche de los girasoles, gran película española, pero es que últimamente la habéis visto en la serie de Reina haciendo de juez Moure. Lo habéis tenido en una serie que a Rebollo y a mí nos encanta, que es... la de Marea Negra, en Clanes, en un montón de sitios, y es un lujazo verlo actuar. Yo os lo digo, y no es porque esté aquí, porque yo a Rebollo ya se lo he dicho, y se lo he dicho a él antes de empezar todo esto. O sea, que Miguel, muchas gracias, y es un honor para nosotros tenerte aquí. Después, Vale, pues entramos con este Ronsel de flores. Ya digo, es una entrada maravillosa ahora que vienen los mayos y la primavera. me agradan vuestros comentarios. También os digo que se vive mejor siendo un gran secundario que no yendo de prota por la vida, ¿sabes? eso también. Esto lo podemos comentar. Con lo cual, yo de momento estoy bien así. Y nada, también quería comentar que con Dani, concretamente, nos conocimos ahí cuando fue la serie Matadero, que yo también estaba con Ginés García Millán, que hicimos una pareja ahí estupenda y fue nuestra gran conexión, ¿no, Dani? Fue ahí que nos conocimos. Totalmente. De hecho, sí, tenemos pendiente el spin-off de Ginés y tú, ¿eh? Eso todavía tiene que hacer. La verdad es que sí, que estaría guay, pero bueno, vamos a Puntonemo si queréis o a lo que os apetezca. No, a Puntonemo y saldrán, supongo, historias aquí. Vale. A ver, Dani, yo empiezo contigo. Puntonemo, ¿de dónde surge esta locura de serie? En el buen sentido, ¿eh? Sí, pues mira, uno de los culpables de Puntonemo lo tenemos ahí sentado, es Miguel. Porque fíjate qué curiosidad. A ver, la creación en cualquier ámbito es muy caprichosa y nunca se sabe por dónde aparece, ni de dónde viene, ni cómo, ¿no? Pero con Puntonemo pasó una cosa muy curiosa, y es que estábamos, mi chica y yo, veraneando por Galicia y nos fuimos a ver a Miguel a su casa y le pedimos que nos recomendase algunos lugares para visitar, ¿no? Por la Ría de Muros y, bueno, por esas magníficas tierras donde tiene la suerte de vivir. Y nos recomendó varios sitios, unas playas, unos sitios tal. Nos dijo que no podíamos dejar de ir a visitar un castro, el Castro de Baroña, que es una construcción primitiva que está pegada al mar, y es como un pueblo, no sé, me atrevería a decir hasta como de Asterix, ¿no? Es que es un castro celta, ¿no? Entonces, pues son como las casas circulares, en un sitio con una energía muy especial, muy mágico. Entonces, fuimos allí, pasábamos allí el día, estuvimos en la playa. En la playa tuvimos también la suerte de que estuvieron delfines delante de nosotros nadando. Entonces, fue todo como un momento muy bestia, muy mágico, ¿no? Y luego, a los días, fuimos a visitar a otros amigos que son la gente de Ficción Producción, que son los productores de Marea Negra, entre otras cosas, y los de Puntonemo. Y Mami Quintas estaban terminando de rodar no sé qué temporada de Marea Negra, pero habían construido una prisión, una cárcel al uso. Y entonces me dijo Mami, oye Dani, tenemos este decorado, que hicieron un decorado tremendo, y si se te ocurriese algo para aprovecharlo, pues podríamos hacer otra cosa con esto, ¿no? Ya que está construido. Y bueno, pues yo con estas dos cosas me fui a Madrid con todo lo que nos descubrió Miguel y con el reto, la propuesta que nos hicieron los de Ficción Producción, Mami Quintas y Julio Casal. Y estuve en Madrid dándole vueltas y tal, y dije, a ver, una cárcel, es que ya series de cárceles se han hecho muchas, tal. Y empezó a darle vueltas y dije, ¿y si una cárcel la transformamos en una base militar? Porque tampoco puede ser tan complicado, ¿no? Es casi la misma estructura, sí. Hay calabozos, hay celdas, hay como grandes áreas
Y entonces dije, vamos a ver, pues se lo propuse a y digo, oye, mira, que una cárcel no, que una base militar. Ah, bueno, que si se te ocurre algo, personal no. En fin, me puse a darle vueltas y entonces aquí ya empiezan a entrar los elementos que siempre rondan por la cabeza y nunca sabes dónde los puedes utilizar, ¿no? Entonces, yo siempre también había tenido en la cabeza como la idea de utilizar el punto Nemo, el lugar, en la zona del planeta, para ubicar algo, una historia. Siempre me llamó mucho la atención, soy muy fan de Lovecraft y que ya también lo menciona y lo utiliza. Y yo pensaría, joder, ¿qué puedo hacer aquí, Pablo? Tengo punto Nemo, una cárcel. Y luego también había una cosa que siempre me ha provocado mucha curiosidad y me ha llamado mucho la atención y es hay un lago en Rusia que se ha secado por culpa del cambio climático y tal, y se han quedado como barcos de repente varados, y en medio de este lago hay un laboratorio ruso que utilizaron en los años 80, por ahí me parece, para hacer armas biológicas. Ahí fabricaban Antrax, fabricaban Evo, bueno, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y entonces yo metí en la costelera a la base militar, el punto Nemo, tal y cual, y de repente se cuaja la idea esta de decir, ¿y si me cojo a un grupo de personas y me las llevo allí, al punto Nemo, a una base militar donde los rusos han estado experimentando con cosas que no deberían? Y ahí ya le sumo el último ingrediente que es verídico, que es en el punto Nemo es un vertedero espacial. Es donde las agencias espaciales, pues las más importantes, la rusa, la china y la americana, estrellan la basura espacial de las cosas que ya no usan, ¿no? Los cohetes, en fin, una serie de elementos que tienen que estarlos ahí porque es lo que está más lejos de todo el mundo y no le puede caer a nadie en la cabeza. Y uno de los elementos que habían vertido allí los rusos fue la estación espacial Mir, que fue que me parece que dejó de estar operativa en el año 2000 o 2000 y poco, sí. Y la estrellaron y ahí está lo que haya quedado de la Mir, está en el fondo, a 2.000 o 3.000 metros, está hundida. Entonces estos son todos los ingredientes de cómo se monta. Luego, claro, ya tienes todo el contexto, tienes todo el y ya empiezas a decir, pues ahora los personajes, ahora ya la trama, ahora vamos a darle a todo esto ya el cuerpo. Y yo todo esto se lo mando a Ficción Producción y me olvido. Se lo mando y me olvido. Y a los 2 o 3 meses me llaman y me dicen, Dani, que la gente de Prime Video que quiere hacer la serie. Y digo, ¿cómo? Para mí esto me parecía, digo, a ver, esto es una locura. O sea, es una base militar con rusos, digo, esto en España no pasa. Sí. Que les ha gustado mucho, que es el proyecto que quiere levantar. Sí pasa en España. Ahora te cuento yo una cosa que hay en España. Vale. Ok. Bueno, total, a partir de ahí ya me dice, mira, has dado luz verde al proyecto, lánzate a escribir la Biblia, los argumentos y los personajes. Y luego ya fuimos a guión, etc. Ya el proceso habitual y tal. Pero fue así todo como muy, muy sorpresivo, la verdad. Guay. De hecho, me ha respondido una de las dudas que tenía del tema de si había parte que era decorado, si había realidad en lo que era la base rusa, y me parece súper guay que se haya reaprovechado un decorado, y sobre todo porque es mi departamento, ¿sabes? Claro. Me parece grandísima. Luego no sé lo que quedó de aquella cárcel o si se rehizo tal, porque luego se construyó mucho el laboratorio, es otra cosa, en fin. Pero nosotros que hemos visto Marea Negra, o sea, ahora que lo dices sí tiene cosas, pero está todo muy cambiado, o sea, porque lo vuestro es más circular, es una cosa más circular. Eso todo es nuevo, sí, todo eso es nuevo. Y lo de Marea Negra era más cuadrado, más diferente. Sí hay cositas de pasillos que son muy parecidos o son iguales que los de Marea Negra, pero todo lo demás es cambiado, pero que está chulísimo, o sea, que es una oída... Es una vida de olla tuya maravillosa. Aquí sí hay cosas de esas, Dani, que yo estuve director de arte de un documental que rodamos, que no conseguimos venderlo al final, que es sobre Radio Liberty. En Pals, en Girona, tiene Radio Liberty, que era una radio de la CIA, que lo que hacía era guerra psicológica contra todo lo que era el este, o sea, contra Rusia y toda la zona del este, y era una base secreta, entre comillas. Funcionaba como radio, pero estaba allí, sigue estando allí las instalaciones,
Y la historia de Radio Liberty es súper curiosa. O sea, Qué bueno. Es muy secreto y era en los años 55, 56 por ahí se construyó esta radio y lo que hizo fue guerra psicológica a los rusos, básicamente. Y la usaban también para enviar mensajes a los espías que había en Rusia a través de los programas de radio que se emitían en esa radio. ¿Sabes? De todas formas, perdonadme que claro, es que yo estaba en Operación Marea Negra y también en Punto Nemo. Y como estuve rodando, efectivamente la cárcel esta de la que hablaba Dani al principio de reciclarla de Operación Marea Negra para Punto Nemo, finalmente no se hizo porque es una cárcel que está en Coruña, que era la fábrica de armas, ahora va a ser la ciudad de las TICs. Están como reconvirtiendo ese espacio, que hay muchas naves. Bueno, digamos que esa cárcel que decíais vosotros más cuadradota, etcétera, no está en Punto Nemo. En Punto Nemo son unas localizaciones, digamos, más de túneles que hay en San Vicente do Mar, en Ogrove, que es una brilat del ejército. Digamos, tienen allí unas instalaciones militares para hacer prácticas. De hecho, estábamos rodando Punto Nemo y una noche ellos estaban haciendo prácticas. Los militares, los militares de verdad. Luces, claro, movidas y cañonazos y la hostia, es que parecía otra peli que estaban rodando. El de sonido flipando, serie, ¿no? El de sonido estaba flipando. Sí, claro. O sea, imaginaros la situación y es porque está medio activa, de vez en cuando hacen prácticas ahí. Y luego también rodamos aquí en Santiago en lo que era vinculado con Sargadelos. Ahí hicieron los de arte, el laboratorio transgénico, digamos, de la parte de la ciencia ficción de Punto Nemo. Ese laboratorio que es un decorado magnífico, creo, de la serie. Sí, es espectacular verlo en la serie y vivirlo allí todavía más. Bueno, era por matizaros esto de los decorados. No, perfecto. Dani, ¿siempre pensaste que iba a ser una serie o que esto en algún momento podía haber sido una película? No, siempre serie. Siempre serie. Sí. Vale. Ya no estamos aquí en España preparados para hacer una película así, yo creo, todavía, ¿sabes? No lo sé. A mí es que me encanta el cine pero es que soy más escritor de televisión, de series. O sea, lo digo con todo. O sea, creo que he escrito 2 películas en mi vida, una de ellas con Alberto Moraes, que no tiene nada que ver con Punto Nemo, es una historia sobre exiliados del franquismo en los campos de refugiados de Francia, y no tiene nada que ver. Pero a mí me gustan las series. Me gustan las series porque es un espacio donde creo que se profundiza más en todo, en los personajes, no lo sé, me siento muy cómodo y me gustan. No quiere decir esto que sé que hacer un largo, pues claro, pero no sé, me gustan mucho las series. ¿Y cómo fue el proceso de llevarla a Prime, de que esto llegara a Prime? Has contado parte de cómo ha sido, pero cuando has llegado a Prime, ¿has tenido alguna imposición de Prime Video o ha habido libertad? De libertad absoluta. O sea, ya te digo que ha sido un proceso para mí bastante sorprendente porque yo pensaba que esto era una locura, que se estaba haciendo realidad. O sea, en mis mejores sueños yo pensé que podríamos llegar a hacer una serie que empieza siendo una serie de aventuras, pasa por la ciencia ficción y termina el género fantástico. O sea, y si nos dejan seguir... Yo encantado ¿Cuántas más series vas a escribir de este estilo, por favor? A mí las que me dejen. Y por lo menos que le den la segunda temporada, por favor, que yo quiero saber cómo termina todo esto. Yo quiero saber que termina todo esto. El final es ya fantástico, directamente. Sí, ya nos vamos a otra cosa. Sí, nos vamos a... Y contestando a Bartolo, no hubo ningún tipo ni de censura, ni de recomendación, ni nada. O sea, nos dieron libertad, y dijeron hacer la serie que queréis hacer, cosa que es también muy agradecer. Luego el proceso tuvo sus cosas, ¿no? Pero por parte de Prime, muy bien, la verdad es que no. Yo no he sentido ningún tipo de momento nada. Oye, Miguel, cuando te llegó el guión y lo leíste, ¿qué pensaste? Sí, bueno, flipé bastante, pero
al saber que venía de Dani, como ya la conozco un poco y ya respeto su línea de creación, su línea de flotación cuando él estaba montando un proyecto, bueno, ya lo lees con más interés. De todas formas, a mí me llegó rebotado, yo estaba en Nueva Orleans, este proyecto yo entré un poco de refilón, me llamaron, estaba en Nueva Orleans y me llamaron para entrar en la serie que se empezaba a rodar a una semana vista, ¿vale? Y yo tenía que volver de Nueva Orleans y de hecho fue así, llegué al aeropuerto de Santiago de Compostela, me llevaron para Madeira, que es donde arrancaba la serie, y casi conocí, de hecho conocí al primer director, lo conocí en rodaje, o sea, prácticamente, ¿no? Luego hubo un cambio de dirección en este proceso de Punto Nemo, y ya nos asentamos más, todo el equipo, la tripulación, los actores, la dirección, hubo como un cambio de timón, pero el arranque fue así bastante de ciencia ficción también, ¿vale? Digámoslo así. No, cuenta lo de la armónica, Miguel, la preparación del personaje, porque esto se cogió allí. Sí. Bueno, yo estaba en Clarksdale, donde tiene Morgan Freeman su barracón donde hacen música y toca. Y bueno, claro, en esa zona de la Ruta 61, imaginaros, donde nació la música negra y todo lo demás, ¿no? Y estaba allí, justo me llamaron para entrar para proponerme el proyecto de Punto Nemo. Yo pedí que me mandaran rápido los guiones, que hablabais del guión. Ya vi que eran de Dani, dije, hostia, los guiones son de Dani, qué guay. Y como observación me decían, bueno, tu personaje va a ser militar, cocinero del barco, tienes que de algún modo tocar la armónica, saber tocar la armónica, así una serie de rasgos que ponían del personaje. Y yo justo estaba, en ese momento entré en una galería de arte donde había un tío tocando unas armónicas. O sea, tocando a la armónica, tenía varias a su alrededor y él estaba tocando. Era un espacio entre lugar de conciertos y galería de arte, un territorio mixto, casi un lugar Tex-Mex, ¿no? Si entras allí adentro era como una sensación. Y entonces vi que el tío tocaba la armónica y yo, hostia, mira, ¿dónde puedo yo comprar una armónica? Porque me acaban de mandar un guión para una serie. Le conté todo surrealista. Le conté, el tío tocaba de puta madre, entonces él abrió un maletín que tenía allí como, no sé, 60, 80 armónicas, sin exagerar, vamos, y de repente empieza a tocar varias, una afinada en re, otra en do, no sé qué, no sé cuánto, y toca una un poco, tal, toca un cachito y me la regala. Y me dice que bueno, que le mande el enlace cuando esté la serie o la película o lo que sea. Qué bueno. Que le mande para ver qué tal toco yo la armónica en la serie. Hombre, yo que una serie sobre el mar, sobre marinero, y que no haya un marinero gallego, o sea, es impensable, ¿sabes? Pero es más un bluesman, ¿no? Es más un bluesman que no es un tradi, no es un marinero gallego que toque, digamos, la armónica canción popular galega o portuguesa. Hombre, no te va a llevar la gaita alta mar, que tú sabes con la... No, pero podías tocar música más tradicional galega, pero no. Él lo que toque es todo rollo, es mundo blues, es un rhythm and blues, por tanto, yo estaba en el sitio adecuado cuando me llegó la comunicación del proyecto y este señor me regaló la armónica también adecuada o apropiada y esa armónica me acompañó todo el rodaje de la serie, la tenía siempre presente, aunque en la serie solo la toco finalmente 2 veces, había más expectativa de la que es realidad musical al final. Yo incluso fui a clases de armónica, 2 o 3 aquí en Santiago, fui a clases de armónica para aprender un poco y eso ya me lo quedo yo, ¿no? Claro. Que por cierto, antes habéis comentado lo del tema de que se ha rodado en una parte que era como una base de la Armada y demás. En todos los capítulos aparece que esta serie no se podía haber hecho si no hubiera sido por la colaboración de la UIAT. ¿Cómo ha sido la colaboración con la Armada? El trabajar ¿qué ha sido mano a mano? ¿Han colaborado aportando material o han colaborado aportando conocimiento, tú sabes, supervisión o cómo ha sido?
Sí, es probable que sí también, no tengo toda la información. Yo creo que hubo también un poco de algunos actores sí que estuvieron informándose con ellos de cómo con la construcción de los personajes. En mi caso, yo no, al ser cocinero del barco no respondo tanto a la línea militar, aunque también soy militar, evidentemente, y hay una ética, una disciplina, etcétera, pero no tuve que hacer un training. Tal vez no tuve tiempo tampoco porque estaba en Nueva Orleans y ya empecé a rodar, porque en principio no sé si iba a ser yo el actor que lo iba a hacer, probablemente no, con tanta premura y tal. Entonces, en mi caso fue más aterrizar, digamos, sumergirme en los túneles de estas instalaciones militares, ver que eran muy apropiadas para la serie, y luego coincidíamos con ellos en el catering, a la hora de comer y no sé qué, no sé cuánto, entre secuencia y secuencia o plano y plano. Sí que coincidíamos con algunos de los militares que estaban allí, que nos acogieron en sus instalaciones, y que yo creo, ya los permisos por arriba, me imagino que eso fue otra película, pero sí. ¿Sabes algo de eso, Dani? ¿De esa colaboración con la Armada? Yo lo que sé es que yo estuve un día en el rodaje y me llevaron a la zona de los túneles, que es la verdad es impresionante. Son unas galerías, unos túneles que se van conectando con baterías en la costa, ¿no? Y son las galerías por donde llevaban la Armada, el ejército lleva la munición a las baterías. Entonces hay como unos raíles y van como carritos de mina y van cargados los obuses y, en fin, las armas y van a cada una de las baterías. Y es muy impresionante el lugar. Y el día que estuve yo, estuvo con nosotros todo el rato. No sé qué cargo tenía de oficial, no sé si era un coronel o teniente. Bueno, había ahí un cargo del ejército todo el rato pendiente de que no faltase de nada. O sea, muy amables y creo que colaboraron muchísimo en todo lo que pudieron. También asesoraban si hacía falta, pues no lo sé, para algún tipo de tema de funcionamiento de las baterías antiaéreas y cosas de estas, que también aparece eso en la serie. Y creo que también ellos ahí dijeron algo. Y luego me consta que hubo actores, como por ejemplo Max Iglesias, que sí tuvo un training con los militares exigente, o sea, casi, digamos, haciendo la instrucción con ellos, ¿no? Durante un periodo de tiempo. El tío se metió muchísimo en el tema. Creo que hasta vivía aparte, vivía con ellos. O sea, del método. Hay uno de los comentarios que nos han puesto en la crítica que hizo Javi, pues dice que los trajes son reales, los trajes son reales de la Armada, pero que lo que no entiende es cómo Óscar Jaenada tiene las melenas que tiene, que eso no está permitido en la Armada, ¿no? Entonces, licencias. ¿Es una licencia o es que hay algún marino por ahí de la Armada que tiene las melenas de Óscar Jaenada? No. De hecho, la Armada es el cuerpo más estricto, ¿no? O sea, yo estuve haciendo una serie que luego no salió con los del aire, con el ala 24, que es el ala de entrenamiento, son como los Top Gun de aquí de España. Estuvimos allí, estuvimos en Mérida con ellos una semana viviendo en el cuartel y tal, y son los más modernos. Los pilotos son gente, pues eso. Parece que luego los de tierra son pues también están entre medias, y la Armada creo que es el cuerpo más conservador y el más estricto, ¿no? El que todavía mantiene esa disciplina más férrea. Y lo del capitán es que, a ver, es un personaje que está atormentado, es un personaje que viene tocado por su vida, y bueno, es un poco una oveja negra dentro de este sitio. De hecho, ya le tienen al mando de un barco oceanográfico, ya no lleva barcos militares de guerra, sino que está pues en otro rollo. Y es un personaje que está muy atribulado, ¿no? Por lo que le ha pasado en su vida, y eso siempre fue para mí el Capitán Ahab de Moby Dick. El personaje que hace Óscar Jaenada es Ahab, que es un personaje lleno de fantasmas, porque su pasado pues le tiene traumatizado, ¿no? Y entonces Jaenada pues eso lo potenció, saltándonos un poco lo que es la realidad del cuerpo, ¿no? que se van impecables.
pero funciona muy bien, ¿no? Óscar Janada en esta serie. Oye, Miguel, ¿tu personaje, cuando leíste el guión, viste que tenía algo de ti o lo creaste desde cero? Sí, bueno, siempre buscas las afinidades, es lógico ver que dónde pones los apoyos para abrirle la emoción, que pinta en la tripulación, es un poco colocarlo en el medio de ese, o sea, en ese barco, en esa tripulación. Es muy importante dar con esa clave, más allá de cómo sea el personaje él internamente. A veces hay que mirar el personaje en el colectivo, no tanto mirarlo hacia adentro o en el individual. Entonces no me preocupé mucho de buscar rasgos del personaje internos que yo pudiera aportar. Si tenía más conmigo, con menos conmigo, eso no me preocupaba, pero sí el lugar que ocupaba en el barco, digamos, ¿no? Que creo que fue el centro de... Entonces, a mí, de entrada, me gustan los barcos, me gusta el mar, ahí ya tenía un 50% ganado. El mundo militar, bueno, no lo conozco, yo soy objetor de conciencia, con lo cual... Yo hice la mili en la cocina, o sea que... Bueno. La mili en Valladolid, o sea... Vale. Sí, vale, no pasa nada. Nos tocó. Yo ni siquiera he pasado por ahí, pero sí que me gustan los cocineros. A mí viven muy bien los cocineros, viven muy bien. Ya te digo. Y creo que esos uniformes, para mí es como jugar a los uniformes. No es un vestuario que me lo crea, lo de los militares, pero no me creía el de ninguno de los que estábamos allí, ¿vale? A priori yo los uniformes no me los creo mucho, pero estos eran tan sueltos y tan de equipo que al final, al poco rato de estar rodando, ya no... Nada de lo militar tenía una gran presencia, y eso que viendo la serie hay mucha chicha militar, ¿no? Pero está muy conseguido, ¿eh? Exacto. Lo que es la parte de los personajes, el aspecto militar que tienen, no me refiero al uniforme, me refiero a lo que es la presencia. Exacto, sí. Está muy conseguido. Y sobre todo los personajes femeninos están súper bien, vamos. A mí una de las cosas que más me ha gustado de la serie. Es que yo creo que al final los personajes salieron por encima de los uniformes, digamos, ¿no? Sí. Traspasaron los uniformes, que yo creo que es lo más bonito que puede pasar, ¿no? Sí. Y a mí eso me fue fácil. Lo que me falla es el de Óscar por las melenas, ¿no? Que no lo ves tú muy militar, ¿no? Pero... Ya. Sí, pero hay una influencia de Piratas del Caribe por ahí. También. Pero además, me gusta mucho tu papel porque haces como de mentor, un poco de padre de... sí. Con sabiduría, por decirlo así, el amigo con sabiduría de Óscar, y está genial esa combinación. Hay un momento que sí, hay unos rangos militares, pero hay otros momentos que, estás hablando conmigo, o sea, soy yo, éntrate, o sea, eso me gustó mucho de tu personaje también, ¿eh? Sí, lo jugamos a que fuera el capitán, pero para mí a veces es el capitán, otras veces es Máximo. Sí. Y cuando es Máximo es una relación personal. Ya nos conocemos hace años, estos consejos solo a veces una mirada. Él está muy bien porque Janada busca a veces en situaciones que tiene que decidir, busca mi mirada, la mirada de Santos, ¿no? Que es el consejo de la amistad, de la veteranía, y esa mirada de qué haré a veces, y Santos solo con una miradita asiente o no, y hay esa complicidad pequeña que en rodaje era muy chula, y ya digo, era el capitán a veces, pero a mí me gustaba más cuando era Máximo, cuando éramos Máximo y Santos, ¿no? Y con el resto de la tripulación igual, yo tenía una relación muy personal, muy casi como... Sí, el cocinero es una figura muy popular en un barco, se supone que es una figura querida. Yo conseguí darle esa humanidad y hacer un poco también de psicólogo del barco. Por momentos tenía escenas, cuando hay situaciones muy tensas, que Santos ayuda a aflojar esos nudos
esos ballestrinques emocionales que están en la tripulación porque están pasando cosas brutales y algunas son lógicas, otras son tan irracionales, digamos, de ciencia ficción, claro, claro. Que no se entienden allí dentro. Entonces es como, hostia, la presión va más y ahí Santos es... bueno, Santos juega a liberar presión un poco, ¿no? Es un personaje muy bonito por eso, ¿no? Está muy chulo. Yo siempre lo concebí como el padre de todos los del grupo. Para mí siempre fue la idea, ¿no?, que llevaba a cabo Santos. Es el padre, el que los cuida, el que está con ellos. Hombre, porque... que el cocinero del barco es el confidente. Es el momento en el que tú cuando te vas a comer es cuando te relajas y entonces es cuando te abres a quien sea, ¿no? Entonces el cocinero, la figura del cocinero, yo estuve de cocinero en la mili, a mí me llegaban todo el mundo a contarme los problemas, decirme, oye, me ha pasado esto con fulanito, me ha pasado esto con menganito, cuando pasaba por la ronda de comer, ¿no? Pagaba las deudas a uno, a otro. Eso, o sea, era para que le dieras más comida. Exacto. A ver, eso era por eso. Una ración. Sí, hablando, que hay un momento ahí contigo, Miguel, que me encanta esa escena cuando la actriz... que dice que es vegana, tal y cual, hay un momento en eso, hay un poquito tenso y tú cómo se parecen, no te preocupes, ¿quieres un gazpacho? Te doy un gazpacho, o sea, ese momento ya denota lo que es Santos, lo que va a ser Santos para toda la tripulación, y es un detalle insignificante, pero que dice mucho del personaje, y eso me moló un montón, me moló un montón. Después ya con Oscar, con los demás, haces ya de otra, pero ese momento que dices que es insignificante, pero que te demuestra lo que va a ser el personaje, pero que a mí me encantó, en ese sentido. Oye, Daniel, dime, Miguel, dime. No, iba a decir que en ese momento me hizo gracia porque hay, justo en esa secuencia, que había ese guiño vegano, efectivamente, y teníamos que resolverlo. Y yo tenía un marrón encima, porque tenía un encargo de dirección y de la producción. Había que meter ahí un product placement en una secuencia. Sí, se ve. No estaba claro de cuándo había que meterlo, pero era una... Bueno, da igual, era claro, precisamente había que meter no sé cuántos segundos que se viera la marca Lidl. Y yo estaba con ese marrón, yo me estaba como cocinero auténtico y tal que soy, o que creo que es Santos. El tío no llevaría ese tipo de... No. En el barco. Ya, bueno, pero esas son las cosas que te imponen de producción y hay que hacerlo sí o sí. Que hay que hacerlo. Entonces, me hace gracia que hace referencia a esa secuencia porque justo yo resolví diciendo, hostia, pues mira, perfecto, tenemos este conflicto de la vegana con no sé qué, en este momento yo puedo sacar el gazpacho del líder y digamos que eso fue una situación que improvisamos y que matamos dos pájaros de un tiro. Resolvimos más o menos bien la situación y metimos el product placement. Fue una situación de que, bueno, vale, aquí es el sitio para meterlo. Y luego viendo la serie no se nota mucho, aunque hay un tiempo de exposición de la marca. Yo he visto un par de cositas de Lidl, eso y unas patatas, creo que era una bolsa de patatas o de aperitivo o de almendras. Sí, cosillas. Cosillas que están en el rodaje y van más allá de los personajes y que las tienes que lidiar, pero también, bueno, si no son muchas, el rodaje, esas cosas se llevan bien. Cuando estás muy rodeado de product placement y de otras cosas que afectan más a la producción que a la creación, es un rollo, pero bueno, aquí es más una anécdota que una cosa chunga, ¿eh? Sí, pero está bien metido porque de hecho va con el personaje, va con la historia, no está forzado. Sí. Otra cosa es médico de familia, que el desayuno que se pegaban en médico de familia pues era ojalá me lo pegara yo todos los días en mi casa, ¿no? Que era un anuncio, ¿no? Sí. Pero ese sí está bien metido, ¿no? Claro. Hay otro, por ejemplo, de que coge una bolsita de almendras y se come unas almendras, no se nota, ¿no? Yo que me dedico a eso, me dedico aparte de arte, esas cosas te rayan, ¿no? Pero bueno, se supone que con
con Amazon, que era por lo que preguntaba antes, lo de que si habéis tenido alguna imposición y demás, es porque Amazon para el tema de las marcas es súper puñetera a la hora de rodar. Tienes que hacer, yo he trabajado con Amazon un par de veces y tienes que hacer una lista de inventario de todos los productos que salen de todo lo que es el atrezo, si eres el propietario de la marca de la radio que sale ahí detrás. O si no, es un prop que tú hayas hecho y tienes que demostrarlo. Entonces, muy jodida, y que te veas luego esas cosas, dices tú, ¿perdona? No, y eso, a mí no me raya, no me ha rayado el tema del gazpacho y me ha gustado. Y aparte, bueno, el toquecito ahí de paternal de que le tienes que dar de comer a la chiquilla. O sea, de todas formas, yo eché de menos que hubiese más comida a bordo, más situaciones como esas, porque el barco también era un poco, era justo en su tamaño, el comedor, las instalaciones del barco, etcétera. Y yo creo que al final las escenas más potentes de Santos no están en la cocina, ni en el barco, ni en la nave militar que nos encontramos en el Punto Nemo. Hay 2 o 3 cosillas, pero son bastante simbólicas. En ningún momento yo cocino exactamente. Es como, me hubiera pedido más a mí. Confieso que como me gusta la cocina, me hubiera gustado más escenas con las ollas humeando y haciendo de verdad. Estas cosas luego a la hora de rodar son complejas, sobre todo cuando son escenas de mucha gente. Y al final yo creo que Santos era un tipo más de estar pendiente, de ir cuerpo a cuerpo con la gente que tenía problemas, o sea, con Cantera, con la otra, con la portuguesa, la Sara esta. Entonces son secuencias de mano a mano, si os fijáis, que a mí son las que más me gustan, donde hay unas reflexiones, una en la cárcel, otra en las literas de la habitación, en todo caso en cualquier otra con Santos, con Genada, con Máximo. Son todas secuencias de como un poco mano a mano, y esos mano a mano interpretativos quedaron bastante bonitos, creo. No, quedan muy chulos, y por eso te digo que es lo que digo, que eres el pater, porque en todas esas escenas que tú estás diciendo, o sea, ya no eres militar, sino eres compañero, eres la voz de la conciencia. Yo te aconsejo eso, pero tú haz lo que quieras, etcétera, mi experiencia, y queda muy chulo, le da un carisma maravilloso a tu personaje. En ese sentido. Sí, eso es. La parrillada esa también te la inventaste tú, me acuerdo, que me comentaste, Miguel, hablaste conmigo, oye, Dani, hay un capítulo que, bueno, no desvelamos nada, pero hay un capítulo que están en la playa y Santos se curra una parrillada de mejillones, de cangrejos, de todo lo que pilla por la playa, de algas, y esto fue idea de Miguel. Me dice, Dani, ¿qué te parece si Santos, como el tío, la huerta es el mar, pues, y conoce las algas y conoce tal? Y digo, me parece fantástico, tío, tira. Y luego aparece y está muy bonito. Además dice lo del mar es tu despensa, ¿no? Exactamente, eso es de Miguel. Claro. Eso fue cosecha propia de aquí. Y luego el detallito dice, y aquí tienes tus algas, ¿sabes? Claro, para la vegana. Yo le dije, recuerda que hay un personaje que es vegano, que es el de la influencer, y dice, pues le ponemos unas algas. Y mira, y me empezó a decir, mira, tenemos, no sé, espagueti de mar. Bueno, una serie de cosas que controla Miguel. Son comestibles, claro. Son comestibles, claro. ¿Sabes lo que noté yo en falta ahí? Que hablé con los de arte y con la gente de Atrez y tal, que en el fondo yo reconocía mucho ese marisco como un marisco de las rías gallegas, claro. Nécoras, mejillones, etcétera. Y yo le preguntaba a los de arte, ¿no tendréis algún tipo de marisco más propio del Pacífico Sur? que me imagino que habrá mejillones también y pulpo y eso. El pulpo en todos los mares, y mejillones también, pero molaba algún tipo de cangrejo, de langosta especial. El cangrejo azul, que ahora está... Por ejemplo... En España es una plaga porque ha venido de Asia, el cangrejo azul, por ejemplo. Sí, eso es lo que sería ya la excelencia,
pero como eso no teníamos, pues lo resolvimos con lo que teníamos allí. Y esa sí era una situación coral de playa, con fuego, con tal, con alcohol, con parrilla de marisco, con mucha... Ahí, esa es una de las secuencias donde... Y justo ahí en esa secuencia entró el nuevo director, Denis Rovira. Bueno, por alguna razón él venía con una segunda unidad para dirigir esa secuencia y otras, y se acabó quedando ya de director de la serie, como de circunstancias del rodaje y de la producción y todo esto. Pues mola. Eso lo hicisteis en Madeira, me parece, además, ¿no? Madeira. No, rodamos el exterior día en Madeira, pero luego en las noches, el fuego y todo eso en San Vicente do Mar, al lado de donde está la instalación militar de la Brilat, sí. Vale. Oye, Dani. Dime. Yo esta serie siempre lo he dicho, o sea, lo primero que te ves te recuerda a la famosa serie que todo el mundo ha visto de Perdidos, pero creo que en diferencia esta isla tiene una identidad propia que no tenía la de ¿Cómo la pensaste? ¿Cómo la creaste? A mí la de referencia de es evidente, Sí, está clara. Pero fíjate que yo vengo más del mundo literario en ese sentido, y a mí hay una novela de H.G. Wells que siempre me ha marcado mucho, me apasiona mucho, que es la isla del Doctor Moreau. Sí. Que es una isla de ciencia ficción. Bueno, creo que además han hecho varias versiones, y creo que en una de ellas fue la última película que hizo Marlon Brando, que hacía y con Val Kilmer, que hace poco ha muerto, con Val Kilmer. Sí, exactamente. Exacto. Y una referencia es esa. Otra referencia es El Señor de las Moscas, de Goldwyn, que también me parecía muy interesante lo que ocurre cuando un grupo de personas se quedan en una isla. Y luego también me influyó mucho una trilogía que se ha ido autorreferenciando a sí misma, que es una cosa que cuando yo las leí y luego me enteré que había pasado eso, me llamó mucho la atención, que era la novela de las aventuras de Arthur Gordon Pym, que escribió Poe, que fue la única novela que escribió Poe. Luego, la versión que hizo Julio Verne, porque Julio Verne cogió y dijo, donde acaba Arthur Pym, yo empiezo con Las Fichas de los Hielos, que es la novela que escribe Julio Verne 50 años más tarde, y luego llega Lovecraft y te coge Las Fichas de los Hielos y te hace La Montaña de la Locura, y se va a la Antártida ya directamente. Entonces, a mí este mundo autorreferencial de ir construyendo sobre lo construido, lo que ahora llaman la cultura pop, de decir, bueno, pues aquí está la referencia de tal, no sé cuál, de esta serie, esta película. Digo, claro, las hay, es que todos construimos sobre lo que ya está hecho, ¿no? Al final. Pero mis referentes, indudablemente, son son películas como Alien, o sea, las clásicas, las películas clásicas, pero me llama mucho más la atención todo lo que a mí esos libros me han ido contagiando, y yo he podido de alguna manera verter aquí. Bueno, el personaje por ejemplo, lo comentamos antes, de Máximo, es el Capitán Ahab de Moby Dick. Entonces es indudable que existe la presencia de series y de películas, pero a mí me gusta más hurgar entre los libros. Y lo otro es un material que llevo puesto porque soy de la generación Amblin. Yo joder. Hola, buenas. Bienvenido al club. Buenas tardes. Bienvenido al club. Eso es así. Somos así, ¿no? Y todo eso va conmigo y me flipa, ¿no? Me alucina. Pero hago esa mezcla, ¿no? Decir, vale, esto es así, pero joder, luego hay otro bagaje ahí a nivel literario que también me gusta rescatar, ¿no? Y siempre que puedo, le doy una vuelta y lo analizo y digo, joder, macho, es que siempre me gustó mucho como ese juego que mantuvieron ahí Poe, Verne y Lovecraft, ¿no? Con este tema de muy interesante. De ir... Bueno, y la isla, habéis dicho que se ha rodado una parte allí en Galicia y la otra parte en Madeira. ¿Hay algún sitio más aparte de esos dos sitios de zonas que se ha hecho la isla? Yo creo que no, Miguel. La isla, claro. La isla se sitúa, claro, el punto Nemo. Claro, bueno, aparte que es una coproducción con Portugal, esta serie. También está metida Amazon Portugal con otra productora. Sí, eso iba a preguntar también. Porque el tema de que hablen en portugués. Está en Alvento. Claro. Sí.
Claro, en la medida que es una coproducción también Portugal mete algo de su gente, digamos, en sonido, mete 2 actrices, mete pues decorado, localizaciones, etcétera, no sé el acuerdo, mete idioma, si os fijáis, se habla en portugués, en castellano. A mí es una cosa que me gusta mucho. Sí, y eso está bastante está por contrato. Las actrices, que eran 2 actrices portuguesas, que iba a ser, yo creo que iba a ser 2 actrices y también el actor, que finalmente fui yo. Yo entiendo que esas cosas de la coproducción que ellos saben, depende si es el 20 o el 30%, estas cosas, pues entra un cupo de 2 o 3 actores o no, sonido, etcétera. Y yo creo que claro, yo creo que lo de rodar en Madeira fue bueno, porque Madeira tiene esa geografía más abrupta, más salvaje, que te da un punto más Pacífico Sur, digamos, que no si te pones, aunque si rodaras aquí en las Islas Cíes o en la Illa de Ons o donde sea, también te daría el punto, ¿vale? Yo creo que lo de arrancar allá fue más por una cuestión de la coproducción. Y sí que en el plano general, esos planos de dron y tal, pues da un punto más salvaje. ¿Habéis tenido alguna anécdota surrealista en exteriores, aparte de los cañonazos? Para mí la anécdota más descolocante, digamos, es que aquello estaba petado de turismo. Entonces estábamos rodando, que yo creo que hay un trabajo de borrado en la pospo de la hostia, porque estábamos rodando secuencias cuando yo le estoy mandando mensajes a los aviones con una chapa chatarrera de no sé qué, a ver si los aviones que pasan pues ven el reflejo de la luz del sol, etcétera. Bueno, estamos con esas escenitas, digamos, de tal, y yo miraba para atrás y había como, no sé, filas y filas de distintas rutas, porque esa es una ruta de senderistas, pero todos vestidos de colores fosforitos, ¿sabes? Como van para que no se pierdan. Para que no se pierda, que parece que van todos vestidos del Decathlon y tal. Bueno, pues ese punto estaba allí en unas tomas, en unos planos que nosotros en teoría estábamos en una isla solitaria, perdidos y descolocados y nada más lejos de la realidad. O sea, que yo decía, joder, ¿pero qué hacemos aquí? Y dice, no, eso luego se borra en postproducción. Bueno, vale. Sí, pero imagínate, a vosotros, a nivel interpretativo, estar aislados y tener todo ese background, todo ese fondo detrás, es una cosa un poco perturbadora, ¿no? Claro, exacto, en los planos del mar, cuando chutabas hacia el mar, no, obviamente no salían, pero cuando chutabas el contraplano hacia tierra, había barco. Imagínate, yo decía, joder, pues, ¿En qué época grabasteis? Me parecía aquello la autopista, ¿no? El mar parecía una autopista con tanto barco, ¿no? Tanto barquito. No, y la gente parecía el Camino de Santiago, ¿sabes? Joder, pero esto es lo contrario, salvaje. Claro, hay mucho turismo en Madeira, eso es muy guapa la isla, claro, y hay mucho turismo de transatlánticos y de repente pues entran en aquella ruta 400, ¿sabes? No sé cuántos. Y es lo que nos estaba pasando, era como decir, joder. ¿En qué época grabaste? Hay sitios más salvajes. ¿En qué época grabaste? Dime. ¿En qué meses grabasteis? Yo creo que grabamos en febrero. Mayo y junio del año pasado. Mayo y junio, sí. Mayo y junio, vale. Es cuando los transatlánticos van, las excursiones y todo eso. Claro. Correcto, porque fue después de Semana Santa. Madeira fue abril. Madeira fue final de abril. Sí, claro. Creo que el rodaje empezó el 8 de abril exactamente. Y luego se alargó hasta junio, sí. Yo venía de Nueva Orleans, que os he dicho antes, y era la Semana Santa, que es muy guay, por cierto, la Semana Santa de Nueva Orleans, porque empieza en el carnaval, en el Mardi Gras, el martes de carnaval, y va justo hasta Semana Santa. Entonces, la Semana Santa de Nueva Orleans es una antroidad, es una carnavalada de puta madre, ¿sabes? Ellos dicen feliz Semana Santa, pero no hay cruces ni caparuchos. No, música a tope, etcétera, festival, la gente en la calle.
Y yo decía, tenemos que importar este concepto de la Semana Santa, ¿no? Sí. Hay que quitar la sangre, el cilicio, el dolor, el sufrimiento, hay que cambiarlo por el hedonismo, ¿no? Por la alegría y celebrar la vida. Joder. Y me gustó mucho. Efectivamente era después de Semana Santa, por tanto, sí, el rodaje pues sería abril-mayo, porque fue ahí inmediato ya, ¿no? Javi, explícale tú lo que es la tropicidad. Vale, sí, porque hay una pregunta que os vamos a hacer, que es cuál es el momento más tróspido de la serie. Y nosotros manejamos mucho aquí la trospicidad. Hay la gente que ya sabe lo que es. Pues la trospicidad es aquella cosa inusual, pero que mola mogollón, y que funciona. Es eso. O sea, no tiene ni pies y cabeza. Por ejemplo, la serie, estás allí en una base secreta y aparece un lagarto. Exacto. Dice, pues es un momento tróspido, ¿vale? Eso es un momento tróspido, pero que mola. O sea, no es en plan mal, sino es todo lo contrario. Es siempre alabando, ¿eh? O sea, siempre decimos la palabra trospicidad, es alabando las cosas, porque a nosotros nos gusta, o sea, nos gusta que las series se salgan, las películas se salgan de lo que se tiene que hacer, sino, oye, vamos a darle un punto de locura que mola mucho verlo, y es algo nuevo, muy refrescante para cualquier cosa. Entonces, por eso os digo, ¿Y la palabra de dónde viene? Tróspido, que es tróspido. Viene de un diálogo de una película. Lo que no sabemos decirte cuál es, ¿vale? Ahora mismo no, pero ya te la diré, ya te escribiré. Vale. Empezamos, lo usamos una vez en un programa. Un amigo nuestro lo usó y se quedó el tróspido y se ha quedado como una palabra del canal. O sea que okay. Fuera de aquí poco lo vas a encontrar, ¿sabes? Tróspido también es sinónimo de tomar algo, ¿no? Vamos a tomar unos tróspidos, también tengo escuchado eso. También, pero nosotros lo llevamos a la parte más surreal. Durante el rodaje hubo algún momento tróspido raro, aparte de encontrarte a senderistas por ahí, algo que tú dijeras, perdona, ¿what? ¿Esto qué? Sí, pero me lo voy a reservar Vale. No, porque más que nada porque estaría guay a contarlo. Bueno, a ver, cuento una situación entonces, en todo caso en el barco, que puede ser interesante para la gente que nos escucha y tal, que es que a veces en el rodaje tú ruedas como que estás en el Pacífico Sur, o sea, perdido en el océano, etcétera, y tienes que estar rodeado de agua en 360, ¿no? Sí. Pero la realidad no es así. Nosotros estábamos rodando en el barco a la salida de la bocana de la Ría de Arousa, en la isla de Sálvora, bueno, una zona que le llaman Sálvora. Entonces, cuando eran los planos pues cualquier situación, planos de océano, y chutábamos, imagínate, mis planos y se ve el océano de fondo, pero ahora va el contraplano para los planos del resto de la tripulación o lo que sea, y entonces se veía la tierra atrás, se veían las bateas, se veía la ría, etcétera, con lo cual había que girar el barco. La tripulación de verdad del barco, del Ría de Vigo, que era el que nos dejaron para rodar, un remolcador, etcétera, pues tenían que girar todo el barco para que se volviese a ver horizonte limpio. Y esto, pues hubo un día que sucedió tantas veces que eso, unido a que había un poco de mar, etcétera, nos metió en una situación de mareo colectivo que te juro que madre mía, ya no sabíamos dónde estábamos, y ahí ese día fue un poquito de tensión, como decir, joder, ahí cogieron conciencia de lo que es un rodaje, la propia tripulación del barco, la tripulación de verdad, no la de mentira que somos nosotros, ¿no? No, ya que has dicho el tema del barco, ¿el barco era real? ¿Era un barco de la Armada de investigación o qué era? No, el barco estaba tuneado, era un remolcador, el Ría de Vigo, pero que de algún modo el personaje del barco es un oceanográfico, ¿no?
Sí. Pero en la realidad el barco no es un oceanográfico, es un remolcador. El río Bueno, tienen más o menos la misma configuración los remolcadores que los oceanográficos. Sí, incluso en este remolcador hay alguna investigación y tiene, sí. No hay tanta diferencia, es un matiz para el mundo náutico, digamos, ¿no? Ajá. O para el mundo militar, sí, ahí sí que captas la diferencia, pero yo creo que la gente del común, nadie me ha dicho el barco no da el pego, ¿no? ¿Y los interiores también se rodaron dentro del barco? Sí, también, sí. ¿No? Y ya la última pregunta, ¿el batiscafo es real o es ficticio? Sí, es real también. El batiscafo, fíjate que esto es un poquito tróspido, como diríais vosotros, porque este batiscafo se ha utilizado en una película de James Bond. Es una empresa española que está en Cataluña. Este de aquí al lado, perdona. Este es el mayor fan de James Bond que te puedas encontrar en España. Vale, el batiscafo, entonces ese batiscafo ha salido en la película de Solo para sus ojos, ahora la de Roger Moore, es una de Roger Moore que bajan abajo a buscar un aparato que no sé qué, no sé cuánto, y eso sale en Solo para sus ojos, pues, ahora que me lo dices. Creo que este no es el de Solo para sus ojos, pero esta empresa es una empresa que me parece que está en Cataluña, que se dedica a fabricar estos batiscafos, y le habían encargado desde Inglaterra un modelo con una serie de parafernalia de mentira, que esto Bartolomé lo sabrá muy bien, que se le coloca de verdad para que parezca un batiscafo ultramoderno de Spectra, o de alguno de esta historia de Gijón. Llevaba además lo mismo, llevaba como unas pinzas. Los brazos, sí. Todo. Sí, los brazos, todo eso. Sí. Pues esta empresa está o ha tenido que ver con un batiscafo de una de las versiones ahora de James Bond, de las últimas películas. Y es verdadero, es un batiscafo construido en España y además creo que funciona fenomenal, o sea, que baja una profundidad, funciona muy bien, o sea, es un elemento de ingeniería nacional que va muy bien. Está muy bien. Hay trabajo digital también en lo que son las inmersiones, el movimiento del barco, los mares de plástico. Está muy bien hecho, oye, está muy bien hecho. De plásticos y tal, que parece real. Bueno, hay un trabajo digital también bastante guapo al respecto, sí. Ahí venís. El director rodó esas secuencias del batiscafo que tuvieron que montar una caja negra en una piscina de 3 metros, más luego y un tanque, no sé qué. Bueno, ahí Denis el capítulo 4 es que toda esa parte es brutal, está rodada que te cagas. Es que está muy bien la serie, Sí. Yo siempre lo he dicho y ahora lo digo en público, es lo que hemos hablado, que si esto fuera una serie americana todo el mundo la estaría viendo. Pero hacer una serie española, tenemos ese miedo. Uy, es una serie española de ciencia ficción, de no sé qué y no sé cuándo. Nos da reparo. Y es que lo digo, no tiene que envidiar a ninguna de las que hay por ahí, ahora mismo. No tiene que envidiar. Es una historia preciosa, pero aquí parece que en España tenemos miedo a abordar cosas que eso no, como lo hacen los americanos, y los americanos lo hacen muy bien, pues... sobre todo lo hacen con más pasta, ¿no? Lo hacen con mucha más pasta y bueno, la ciencia ficción es cara, sí, es verdad. Sí, pero lo bueno de esto, Miguel, es que ahora, también se decía antes a Dani, que con las plataformas meten mucha pasta y eso se ha solucionado en la gran mayoría. No es lo mismo antes que llegara a Amazon y decir, vale, me gusta la serie, como a Dani, vamos a hacerlo, lo que cuesta esto, pues esto, venga, adelante, o llega Netflix, no sé qué, o llega HBO más, o lo que sea, o sea, y eso está muy bien, o sea, y creo que es un punto muy a favor para nosotros. Se han dado pasos al respecto, eso está guay, o sea, decías tú también, no solo por la pasta para rodar o las cantidades de dinero que no sé exactamente, pero que se van aproximando a lo que es, bueno, a poder rodar en mejores condiciones, sino también incluso, por ejemplo, la serie de Su Majestad, que hacía referencia antes, que tal, esa serie es más difícil de meter porque Televisión Española no hace esa serie. Claro.
te lo iba a decir, porque la iban a producir, bueno, todas las televisiones que la iban a producir, esa serie, finalmente viendo los guiones dijeron que no. Porque, bueno, en fin, lo que sea, porque control ideológico, porque se habla de la monarquía, del Tribunal Supremo, etcétera. Y bueno, pues llegó a Amazon y dijo, bueno, pues no, a mí no me preocupa el contenido de los guiones, me preocupa la calidad de la serie, etcétera, etcétera. Y se metieron a producirla. Y yo desde entonces digo, bueno, pues benditas plataformas a veces que permiten grietas para producir cosas que de otro modo no se producirían. Sí. Eso es una maravilla de que nos estamos encontrando ahora, gracias a la plataforma, de que se están haciendo muchísimas series. Por ejemplo, la última que se ha hecho en Max, la de Cuando nadie nos ve, esa serie no se podría rodar. Sobre todo por el principio. Droga, Semana Santa, cofradías corruptas, o sea, eso es imposible de rodar. Se ha rodado en Sevilla con hermandades reales, o sea, eso es impensable. Y el dinero que se ha metido en esa serie, Sí, por tanto tiene buenas cosas. No todo es bueno en las plataformas, ya sabemos que tal. Pero bueno, es otro debate, pero bueno, estamos en el medio de ese debate y trabajando y aprendiendo esta nueva forma de hacer. Yo creo que para el cine, Miguel, no es bueno, pero para temas series es maravilloso. Para temas series es maravilloso. Para cine, salas, etcétera, ya sabemos que eso es otro tema. Ese es otro tema y tendremos que quedar otro día para hablarlo. Sí, hay mucho. Oye, Dani, una cosa. Hay un choque muy interesante en la serie de la ciencia y lo militar. O sea, ese choque de la ciencia que quiere preservar, el ejército es todo lo contrario. ¿Cómo llegaste a ese punto para escribir esta temática? Porque me parece muy interesante. Sí, a ver, realmente esto, hay una frase también, me parece, no sé de quién es, pero es una frase que dice que lo que hace 100 años era ciencia ficción, hoy es ciencia solamente, ¿no? Y me parece que es una frase que el personaje de Nazaret la dice, ¿no? En un momento dado de una conversación, ¿no? Cuando efectivamente el capitán tiene una mirada muy racional de todo lo que está sucediendo en la isla y Nazaret empieza a ver que en la isla están pasando cosas que se escapan un poco de lo que es puramente racional, ¿no? Entonces, Nazaret no es un científico, pero está abierta a ver qué ocurre. Entonces le suelta esta frase, ¿no? Y es que a mí siempre me llamó mucho la atención, pues, por ejemplo, esta idea de que es antes el huevo o la gallina, ¿no? O sea, quiero decir que Julio Verne, yo creo que fue el que inspiró que en el año 69 llegásemos a la Luna, porque este señor, casi 100 años antes, había escrito un libro de la Tierra y la Luna, donde ya soñaba con que podía suceder eso y ya montaba a la gente en un cohete, lo lanzan y llegan a la Luna y tal. Pues eso a lo mejor es algo que al ser humano se lo colocan así como en un contexto ficticio o fantástico y de repente entonces esta dicotomía entre lo que es la ciencia ficción y cómo unos elementos se contagian con otros y cómo la historia de la humanidad ha demostrado que eso es así, pues es un argumento, es un tema que me apetecía también que subyaciera en el contexto de la serie, ¿no? Para que tuviese también, pues eso, una carga pues más de debatir, por ejemplo, eso, ¿no? La serie empieza con uno de los científicos rusos diciendo que no se puede jugar ser Dios, porque si nos metemos en ciertos territorios, igual la liamos. Y bueno, creo que eso, sin ser alarmista ni nada, creo que ahora mismo tenemos un momento jugoso con la inteligencia artificial, ¿no? ¿A dónde vamos a ir a parar con todo esto? Está muy bien, pero como todo, si se usa bien, fenomenal. Si se usa mal, pues va a ser un problema, ¿no? Entonces, me gusta siempre ese debate, ¿no? De meter lo ético dentro de lo que son las circunstancias del avance, del progreso, ¿no? Creo que el progreso por delante siempre, pero bueno, hay que
¿no? Y hay que debatir en qué contexto y en qué circunstancias se producen, ¿no? Estos series de objetivos, ¿no? Que se tienen presentes. Yo un pelito que te voy a poner a la serie es un pelito muy pequeño, ¿vale? Que te lo di, que si viste mi vídeo ya sabes por Me parece que sé por dónde vas, yo sé por dónde vas. Vale. El tema ecológico está muy bien, pero creo que me mola mucho, o sea, que mola mucho porque hay que concienciar, pero creo que se mete demasiadas veces para dejarlo muy presente. No sé si eso ha sido más una imposición por el estudio o tú has querido meterlo mucho a propósito. Es un pelito, Sí, o sea, es pequeño, o sea, te lo digo. Ya, pero asumo toda la responsabilidad y es totalmente mi culpa, porque, a ver, yo soy muy activista, yo formo parte de Greenpeace desde hace un montón de años, de Ecologistas en Acción, de SEO BirdLife, o sea, estoy en todas, ¿no? Colaborando y con ellos, ¿no? A lo que haya que hacer, ¿no? Para eso soy muy comprometido, ¿no? Con este asunto. Entonces, me parecía también que era un momento bueno, pues, para introducirlo, ¿no? En la ficción, ¿no? Y de hecho empieza todo con una expedición científica que se llama la Isla de Plástico, ¿no? Que sí. Eso es un problema que hay en los océanos en el Pacífico en particular, ¿no? Es que es tan tremendo el asunto de la Isla de Plástico que por contextualizar, por hacer una especie como de visualización del tema, hay dos, una en el Pacífico Norte y una en el sur, que por circunstancias de las corrientes marinas y de superficie del océano acumulan todo lo que vierten el continente americano, el continente asiático y el continente australiano, y se acumulan en esos dos sitios, ¿no? Entonces, para que nos den una idea de la magnitud del tamaño de esas islas, son del tamaño de Francia, del país de Francia. Es como si tú colocas a Francia en el Océano Pacífico Norte y otra Francia en el sur. Eso es plástico. Entonces, es que no nos podemos hacer una idea de... Porque tú miras al horizonte y dices, bueno, de aquí a aquella montaña, todo de plástico. Una barbaridad. No, es que es un país plástico. Sí. Ahí. Entonces, ¿eso qué ocurre? Que es un desastre biológico para la fauna y para las personas, porque luego nosotros vimos parte de ese plástico también, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que es culpa mía y que yo rápidamente me agarro a los discursos conservacionistas y ecologistas porque yo lo llevo dentro. Bueno, pero ahí nos apuntamos todos, creo. Yo en esa corresponsabilidad que me sumo a la causa del activismo de Dani, yo también la practico en la medida de lo posible. Aún ahora hicimos una manifestación contra una macrocelulosa que quieren montar aquí en Galicia, que en teoría va a contaminar el río Ulla y la ría de Arousa. Es decir, bueno, digamos que el planeta está muy expuesto a día de hoy y hay que tomar un partido activo para defenderlo. Si no, en breve plastificamos el planeta Tierra, ¿no? Claro. Lo plastificamos o lo ahogamos, bueno, ya estamos ahí, estamos muy cerca de eso. Con lo cual esto tiene que ser un poco más allá que darle un like. Tiene que ser un compromiso un poco más proactivo y en la medida en que nosotros podamos aportar un poco nuestra cualidad popular, digamos, o lo que sea, pues también hay que estar ahí, hay que mojarse por el planeta, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno. Miguel, ¿cómo preparaste tu personaje? ¿Tienes alguna referencia, inspiración de algún personaje que te haya marcado para llevarlo a tu personaje de Santos? No tuve una referencia de ningún personaje, digamos, que bebiera directamente de ninguna fuente, de un personaje de cine, etcétera. Os lo conté antes, como llegué tan tarde al proyecto y tenía la impresión de que ya el resto del equipo de actores y actrices ya habían medio ensayado, ya habían quedado, etcétera. Ya estaba montado una tripulación, armada una tripulación de un barco en la que yo tenía que adaptarme a lo que había. Entonces fue más una observación de la tripulación que había y en qué lugar, cómo encajaba, cómo podía ser mi personaje ahí, que no tanto una referencia artística de otros actores, de otros personajes similares, o literarios, o cinematográficos. No, digamos que no tuve tiempo, afortunadamente en este caso, no tuve tiempo a currármelo demasiado en la fase previa.
con lo cual fui bastante fresco al rodaje, o sea, fui bastante abierto, disponible, que es una expresión que se usa mucho en el mundo del clown y en el mundo de la comedia, etcétera, que tienes que ir un poco a recibir, a encajar, abierto, disponible, está muy bien y fue la actitud, fue mi lema en este rodaje. Otras veces me lo curro más o me curro más el texto, etcétera. Aquí tampoco no tenía mucho texto, tenía más situaciones, era un poco trabajo en equipo, trabajo colectivo y tal. Entonces, bueno, este fue mi método en este caso, sí. Y Miguel, ¿para ti cuál fue la escena más complicada o la que más cariño recuerdas? Me da igual que fuera por una parte o pues dices, hostia, esta escena me ha molado como la hemos hecho, ¿sabes? Sí, pues cualquiera de esas. Hay dos que me gustan especialmente, que es una con la doctora portuguesa en su litera, que la hablamos. Tienen un tono similar, que es Santos tendiendo su mano a te ayudo si necesitas lo que sea, pero ten en cuenta que tú eres muy importante aquí. Ese momento de fragilidad, en el caso también de Michelle, de Cantera, el personaje en la cárcel, que ya está, son dos mujeres que están en ese momento que están bastante hundidas. Las situaciones son relativamente similares y Santos acude un poco al rescate cómplice, terapéutico casi, desde la amistad, desde el consejo, la veteranía y desde la situación del llanto. Son dos situaciones bastante dramáticas, pero que me gustó ver cómo están resueltas luego, también cómo están montadas, cómo están editadas. Son dos de las escenas que se presumían más difíciles para interpretar. No por la acción, digamos, pero sí por el acting, por la interpretación. En dos escenas complejas y, bueno, salvaría cualquiera. Esas dos son las que tengo ahí ahora mismo en el top, en mi top one de interpretación de la serie, sí. Dani, que has contado antes que cómo ha surgido la serie, que cómo se ha creado y demás, pero hacer ciencia ficción en España es súper complicado. ¿Hubo alguien que te costara más trabajo convencer de que la historia tenía hueco en Amazon o no? ¿O cómo ha sido la historia? Por parte de la plataforma, ya te digo que fue todo rodado. O sea, a mí casi que tuve más conversaciones con la productora, con Mamel y Julio, para defender ciertos aspectos de la serie que se salen bastante de lo normal en cuanto incluso a la línea de producción que ellos venían haciendo, ¿no? Porque ellos vienen a hacer Marea Negra, que es un territorio absolutamente realista, ¿no? Un contexto de thrillers de narcotráfico y tal, pero es realista, ¿no? Entonces, de repente abordar un tema donde aparecen monstruos tróspidos y aparecen elementos que son de ciencia ficción pura, hubo conversaciones, es decir, vamos a ver, esto hace falta que tal, y bueno, ahí al final todo llegó a buen puerto, pero tuvimos que hacer ejercicio de reflexionar un poco, es decir, nos estamos metiendo en un jardín y lo sabemos, ¿no? O sea, sabemos que igual esto puede ser una cosa que acabe regular y hemos tenido... No está recibiendo malas críticas la serie, ¿eh? La serie, a pesar de que se ha tirado por género fantástico y demás, la serie está recibiendo muy buenas críticas, ¿eh? Y sí, hay comentarios de todo el mundo, quitando algunos sobre el tema de los actores y demás, la serie está gustando mucho a los seguidores nuestros, está gustándole mucho y se ven los comentarios, vamos, que no es una cosa que... ¿Amazon os ha dicho algo? ¿Está contento o no sabéis nada de Amazon por ahora? Yo no sé nada. Yo lo único que sé, anoche, domingo, todavía estaba de número 1 en series españolas. Sí. Y para mí ya, de repente, que se estrena hace más de una semana y que siga de número 1, ostras, es un dato importante, ¿no? Quiere decir que le está gustando a la gente, que es al final lo que le importa. Yo escribo las series para las personas, para la gente, para que disfruten. Me parece que además eso fue, te lo puse, Javier, cuando escuché tu reseña, que me gustó mucho y me pareció que la había recibido con mucho cariño y que te había gustado de verdad la serie.
escribirte a YouTube, está ahí el comentario, y te dije eso, que es una serie para gente que os gusta el género y para disfrutarla, es así. Y que le guste el género no va a entrar en esta serie, eso es así, también te digo. Eso está claro, eso está claro. Ya. Además, a lo que dices, Dani, sí me he dado cuenta porque, claro, a ver las estadísticas del vídeo, el vídeo tenía pues una buena entrada de visualizaciones, pero en esta semana ha crecido como la pólvora. Ha crecido como la pólvora. Eso significa, para mí, significa desde el punto de creador que, primero, que le gusta lo que hemos dicho de la serie y que a la gente le ha gustado la serie. Si no, no buscaría información a ver quién habla de esto. Y eso también es importante. O sea, hemos visto, se estrenó, además lo bueno que se estrenaron los 6 capítulos totalmente seguidos, o sea, se estrenan los 6 capítulos, que eso también está bien, porque Amazon depende de qué serie va, uno por semana o eso, y creo que funciona, pero a la gente creo que en el fondo sí se ha notado que se ha disfrutado con esta serie. A ver, que no es una serie de arte y ensayo, que es una serie para disfrutar, si te gusta el género del terror, de la ciencia ficción, del misterio, de la acción, que lo mezclas todo muy bien en ese sentido y que va muy bien, o sea, por eso te lo digo. ¿Tú crees que habrá segunda temporada o qué? ¿Cómo lo ves? Esto, ahí sí que es Prime quien tiene que decir adelante o no. Ellos me imagino que tendrán otros números, otros valores y ahí sí que van a decidir en función puramente del beneficio. Obviamente influye mucho y de manera positiva que la serie esté calando y que popularmente se esté recibiendo bien y que la gente la vea. Una sobrina mía, hace 2 días, yo no tengo TikTok, ni redes, ni nada, pero de repente me dice, Dani, que en el TikTok se habla mucho de tu serie, que la gente está... Y digo, para mí eso es genial, porque es un público muy joven que está recibiendo esto de una manera natural, sin ninguna intervención, sino es el boca a oreja de la gente. Pues sí, eso está funcionando y aparte que con lo difícil que es apostar por el género fantástico en España, o sea, que es muy difícil hacer algo y que guste y que funcione y demás, y en este caso está funcionando la serie. ¿Cree que es difícil en España de apostar por este género? Mucho, sí, mucho. Es que, ya te digo, antes le preguntabais a Miguel por su momento tróspido. Mi momento tróspido es cuando me dijeron que Amazon quería hacer la serie. ¿Cómo? Dije, ¿cómo? ¿Qué? Venga, que me estás tomando el pelo. Sí, claro. Dije, no puede ser. Antes de eso, ¿cuántos te han dicho que no? ¿Cuántos, no de esta serie, sino de otros proyectos por el estilo, cuántas veces te han dicho que no? Yo siempre lo digo, o sea, mira, tengo 2 series como creador y muchas como guionista y co-guionista con otros compañeros y compañeras, pero tengo en el armario y en el cajón un 90% de abortos, de proyectos que no han salido y que no tienen viso de que vayan a salir jamás. Porque oye, algunos ¿tienes ahora la oportunidad con Amazon? Pero... Con Amazon tienes ahora la oportunidad. Si les ha gustado, oye, mira, tengo yo aquí 2 cositas que tengo ahí apartadas que no sabía qué hacer con ellas, pues si os interesa, oye. Veo ya un pulpo gigante saliendo de la ría o algo así, ¿sabes? Sí, lo veo. Con la cara de Santos, ¿eh? El pulpo con la cara de Santos. Por favor. Así está Santos en la segunda temporada, ¿vale? Que lo mataron en la primera. ¿Hay algún easter egg oculto que no hayamos pillado todavía en la serie? Yo creo que sí, que fíjate, ¿sabes por qué? Porque a mí me gustan los tesoros ocultos, me gusta encontrármelos en los discos, cuando esto de que al final pasa que acaba el disco y de repente te regalan algo, una canción o un trocito de una grabación de ensayo y tal. Y siempre me gusta encontrarme con cosas que las ves cuando ves la serie por segunda vez o por tercera y de repente dices, ostras, pero qué cabrones, y es que claro, esto está ahí metido porque seguramente va a provocar que pase algo y a lo mejor no, te lo has perdido o no lo has visto de primeras, pero sí hay detalles que están puestos ahí, están sembrados. Esto se está complicando. En mi género está sembrado y hay cosas del final de la temporada que están muy claras, que eso está puesto ahí pues para que
para que siga creciendo y además en una línea, ya os decía, para mí la apuesta de esta serie, además esto lo hablamos con los productores desde el principio, y para mí esta serie son tres temporadas, es un tríptico, y el traspaso de la aventura a lo fantástico tiene que ir en aumento. A ver si se puede llegar a hacer como lo tengo yo. O sea, que no solo una segunda, sino que hay idea de una tercera incluso. O sea, yo tengo planteada la serie con 3 partes. En la primera temporada, segunda y tercera. Pero eso ya depende de mí, eso claro. Depende de haremos de fuerza. las circunstancias. Llamaré a mi contacto y amigo que nos pasó los screeners y le diré, chicos, tenéis que apostarlo. Bueno, y esto para los dos. ¿Qué peli o serie os hizo querer dedicaros a esto? Empieza tú, Miguel. ¿Dónde? Bueno, a mí yo soy todavía analógico desde la época del cine mudo y a mí conocías a Charlotte y ya vas terminando con la que sí, claro. Estoy haciendo teatro, pero para hacer teatro nos inspirábamos mucho en lo que hacía Chaplin, Buster Keaton, los Monty Python. Grandes. Yo procedo de ese mundo que es la comedia, bueno, que es el humor con mayúsculas, que es esas cosas pero que tienen un drama por adentro. Entonces siempre son esos referentes, las grandes motivaciones, pero hay cosas como Moby Dick también no sé, son las pelis de todavía el cine en blanco y negro, claro. Imaginaros. ¿Y tú, Dani? Yo tengo varias, como hemos dicho antes, Amblin total, soy un chico Amblin hasta la médula. Y yo me dedico a esto por Jaws, por Tiburón, de Spielberg. Tú eres de los míos. Totalmente. O sea, ¿tú sabes cuál es la descripción? ¿Has leído la descripción de nuestro canal? Sí, hay un detalle ahí Como se dice en Tiburón, necesitamos un barco más grande. Un barco más grande, sí. Fijaros cómo es la cosa de mi rollo con Tiburón. Yo me acuerdo cuando estaba con un compañero de cole, se llama Julio, que fue de los primeros compañeros de cole que tenía VHS vídeo reproductor, ¿no? Yo en aquella época todavía no, en mi caso todavía no había entrado el vídeo, el VHS, pero él sí. Y entonces, en vez de irnos a hacer los deberes, nos íbamos a su casa, pasábamos por el videoclub, alquilábamos Tiburón de Strange y nos metíamos en la habitación a ver Tiburón. Y todas las semanas nos veíamos Tiburón una vez por lo menos durante un año. Entonces, yo me llegué a saber los diálogos de la película. O sea, para mí es como la película que me marcó y que llegó un momento que dije, yo quiero hacer esto. A mí me apetecería contar una historia como esta. O sea, una aventura, unos personajes, un monstruo como este. O sea, para mí a mí, Dani, me pasó lo mismo. Mi padre, que era un gran cinéfilo, a lo mejor Juan se acuerda, en el Corte Inglés antiguamente había videoclubs, esa cosa que ha desaparecido. Sí, había videoclubs, tal y cual, y claro, salió por videoclub, y entonces mi padre me dice, ¿has visto esta película? Digo, no. Me alquiló Tiburón, pero me dejó solo viéndola por la noche, y es la película con la que yo abracé el cine, con la que quise interesarme el cine. ¿Qué es el cine? O sea, un tiburón, ¿cómo sale todo eso? O sea, y de merchandising de Tiburón tengo tropecientos. O sea, soy muy fan de James Bond, pero creo que entre Tiburón y eso, o sea, botellitas, libros, todo, etc. Yo cuando viajé a Australia es el único tatuaje que tengo, un tiburón, y es por un tiburón de verdad, es un tiburón blanco de verdad, pero dije, yo voy a Australia, que es el continente de los tiburones, me tatúo porque esto es lo que me gusta, y es como... Yo es que una ilusión mía que tengo es meterme en una jaula en el mar y ver tiburones. Y verlos. Y mi mujer dice, pero tú estás loco. Y digo, no, es que quiero verlos, es que los tiburones no son tan buenos como los presentan. No, pero es verdad, para mí tiburón. Mira, pues... Y luego de serie que antes he dicho que soy súper de serie, sobre todo. Para mí, la serie es Doctor en Alaska, que también me marcó muchísimo. Muy buena, una serie que me marcó muchísimo. Ajá. Y luego, ya con las nuevas generaciones,
las series últimas que más me han fascinado son Fargo y Breaking Bad. De hecho, Matadero es un Fargo a la española que tuvimos la suerte de hacer Miguel y yo juntos, con otra gente maravillosa como Ginés y tal. Y la verdad es que esas son mis referencias o mis favoritos. Vale. Y ahora os voy a hacer yo una pregunta, porque esta serie le he visto toques a John Carpenter también, ¿eh? Aunque no lo haya dicho, he visto cositas de John Carpenter, Sí, ¿vale? totalmente. Y mola mogollón. Oye, perdonadme un segundo, porque me están reclamando aquí, me tengo que despedir. Vale, nada. Porque ya son las menos, bueno, ya el tiempo se mete encima y me están esperando aquí, ¿vale? Nada. Juan, gracias por todo. Podíamos estar el doble de tiempo. Muchísimas gracias, Miguel. Y espero que coincidamos en otro debate, en otra peli o lo que sea. Dani, una maravilla siempre. Un bico. Igualmente, Miguel. Qué suerte tengo de tenerte de amigo. Qué suerte tengo. Gran actor, por favor, seguirle, que hace grandes cosas, Miguel. Venga. Con otros tróspidos. Venga, gracias. Venga, adiós. Chao. Bueno, te hago la pregunta a ti, aunque yo ya la tengo clara después de lo que hemos hablado. La siguiente pregunta era, ¿eres más de Spielberg o de Carpenter? Creo que ya no hace falta que la contestes, sí, pero dilo directamente. Es Spielberg. Sí, me flipa Carpenter y La Cosa es una película que me marcó también, pero lo que me provocó el Tiburón no me lo ha provocado. No, nada. Es que yo creo que, yo no sé, o sea, para mí Steven Spielberg es el director que ha estado en todos mis buenos y malos momentos. O sea, sí. por la edad, por todo eso, es el director que siempre ha estado ahí, con sus cosas, etcétera, y siempre he estado ahí. O sea, y para mí Spielberg, yo siempre lo diré, para mí es un dios, es maravilloso. Y cuenta y narra historias como pocos saben hacerlo, Sí. Es maravillosa. ¿Alguna preguntita más para terminar, Rebollo? No, nada, yo tengo todas mis dudas resueltas. Oye, pues, Dani, un placer haberos tenido aquí, te lo digo de corazón. También te voy a decir una cosa y lo digo a todo el mundo. Gracias por una serie tan valiente y tan diferente en el espectro español, que eso mola mogollón. Sí, te lo digo de verdad, o sea, no te lo digo por hacer la entrevista, que ya lo hemos hablado antes y te lo he dicho, o sea, es que me parece tan valiente hacer una serie de este tipo en España que me parece que te doy mi aplauso, o sea, etcétera. Y para mí, como hemos dicho, gente que se ha criado con Amblin, con toda esa maravilla de Spielberg como productor, etcétera, pues siempre es una maravilla ver esto. Y a los que nos estáis viendo, por favor, ¿sabéis dónde la tenéis? La tenéis en Prime. Echarle un ojo, os va a merecer la pena. Es una película, es una serie que te la comes en serio. O sea, te la comes, te la ves seguida, quieres más, porque siempre te deja ese puntito al final del capítulo con quieres saber más y que mola mogollón. Tenemos unos grandes actores, unos efectos especiales muy cuidados, como ya se han hablado, y una historia que funciona muy, muy bien. Así que nada, por favor, decirnos que a ver si queréis segunda temporada, ponerlo por aquí, porque así hacemos más fuerza para que Prime haga cosas, por favor, ¿sabes? Así que, Dani, un placer. Muchas gracias. Nada, ¿algo que quieras añadir? No, quiero añadir lo que dice Javier, que efectivamente el mérito de la valentía es de todos, o sea, empezando por la plataforma, la productora que se embarcó en este proyecto y hay que ser, lo hemos hablado, con Denise, el director, con Julio, hay que ser muy valiente en un contexto de industria de este país, donde esto es una cosa muy, muy, muy raro que suceda y hace falta mucho valor para estar un poco navegando ahí a ciegas y sin saber si vamos a llegar a algún sitio porque ha sido un rodaje muy complicado, luego, en fin, que no ha sido fácil todo el proceso, pero el resultado yo creo que está mereciendo la pena, como habéis dicho, y lo segundo, daros las gracias a vosotros por apoyar este tipo de industrias, apoyar el género de vuestros canales y por dar visibilidad a algo que es difícil, que suele suceder, ¿no? O sea que las gracias es para vosotros.
Pues nada, Para nosotros Rebollo. un placer, sobre todo por esto, porque este tipo de series gustan y que es de nuestro género, no es lo que nos gusta y que no lo hacemos solo por complacer, sino la hemos hecho desde el desconocimiento de que ibas a hacernos un comentario y que podías leer y podías ver la de esto y demás. Entonces, nos ha gustado mucho la serie y lo decimos claramente. Y también las cositas que no nos ha gustado también las hemos dicho, ¿eh? Hay que decirlo todo. Por eso. Hay que decirlo todo. Sí. Que nada, pues nada, muchísimas gracias, Dani, por estar por aquí, que eternamente agradecido, que si sacas segunda temporada te esperamos aquí para que nos la presentes. Sí, claro. O si queréis que hablemos de cualquier cosa con Miguel, no sé. Sí, pues estaría interesante hablar con gente que estáis metida dentro sobre el tema de plataformas y cine y muy bien. esta deriva. Estaría interesante hablar un día, con vosotros. Pues nada. Un punto más desde dentro de cómo está la situación, más que desde fuera, que podemos ver, etcétera. Tenéis a lo mejor un punto desde dentro que puede ser más válido que el nuestro, ¿sabes? Así que nada, seguro que contactamos, te mandaré las fotitos esa que te he dicho de lo de James Bond para que lo veas, etcétera, y ya estamos en contacto. Pues bueno, chicos, pues esto ha sido, dar las gracias, suscribiros, ya sabéis hacer estas cosas y como siempre decimos, Rebollo. Que larga vida y prosperidad y que la fuerza os acompañe. Y ser buenos con malicia. Hasta luego. Hasta luego.